Es nuestro octavo conversatorio del año. Hoy vamos a conversar sobre el valor de la marca, empresa familiar, empresa familia. En realidad este es un campo nuevo y hoy día tenemos un panel de expertos que nos van a orientar a reflexionar sobre la importancia del branding de la empresa familiar. Nosotros somos el Instituto de la Familia Empresaria Peruana. Nacimos en marzo de 2023 con el objetivo de desarrollar la cultura de la familia empresaria y de la empresa familiar en el Perú. Somos una comunidad de profesionales de diversas especialidades, todos abocados a que las mejores prácticas de las familias empresarias puedan llegar a todas las empresas peruanas. Somos el capítulo Perú de del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Para empezar, paso a presentar a nuestros panelistas. Empiezo con Isabel Botero, asesora Generation 6 Family Enterprise Advisors, Vision Chair, Emprendimiento Familiar en la Universidad de Louisville, Kentucky, Research Fellow del IAE Business School de Argentina. Cuenta con un doctorado en Comunicación Estratégica de la Michigan State University, un Advanced Certificate in Family Wealth Advising and Certified Exit Planning Advisor, CEPA, Fulbright Scholar desde el 2023, Fellow del Family Firm Institute, editora asociada del Journal of Family Business Strategy, autora de más de 40 publicaciones sobre empresas familiares académicas, con énfasis en branding, el tema que nos convoca hoy día, branding, gobierno, transiciones y comunicación. Guillermo Salazar, asesor de empresas familiares por el Saudi Family Consulting Business y Cambridge Family Enterprise Group, experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de la sucesión y patrimonios familiares, máster en dirección e internacionalización de empresas familiares del EAE UPC España, diplomado en terapia familiar sistémica del UAB de España, autor de los libros Triunfa con tu empresa familiar, La sucesión, genogramas en la empresa familiar, entre otros, fellow member del Family Firm Institute, International Achievement Award del Family Firm Institute de 2015 y Hall of Fame of Family Business 2023 del Reino Unido. Carolina Pérez Íñigo González, consejera de Clínica Indisa, CEO del Single Family Office chileno Celta Inversiones, docente en programas de educación ejecutiva sobre empresas familiares y gobierno corporativo en las universidades del desarrollo, Adolfo Ibáñez, Universidad de Chile e Instituto de Directores de Chile. Conferencista internacional, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Business Law y postítulo en Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Certificate in Company Direction del Institute of Directors en Londres. Y yo muy breve, soy socia directora de Valores, de consultoría de empresas familiares, especializada en gobierno corporativo, planificación de la sucesión, emprendimiento familiar. Y recientemente también socia fundadora de Family Governance Index, una empresa que hacemos diagnóstico de gobierno de empresas familiares, cofundadora con Roland, que nos acompaña en el ILAFEP y miembro del consejo del ILAEP. Voy a dejar de compartir para hacer mucho más íntima nuestra conversación. Empezamos con nuestra, por favor, Eliana, no sé si podrías poner mute a tu celular. Bueno, conversábamos con Isabel antes de empezar que este tema del branding de la empresa familiar es central para muchas familias en el Perú y en la región, ¿no? Pero vamos hoy a pensar en Perú. Hoy día para muchos empresarios todavía no es un tema de orgullo llamar a su empresa familiar. Hay mucho mito por romper, ¿no? Ser empresa familiar para muchos es un tema de tamaño o una etapa de desarrollo
donde hay un desorden en la familia, en la interacción con su empresa. Y para muchos la solución es que la familia salga de la empresa. Sin embargo, las grandes familias empresarias, que es la mirada que desde Lilater nos gusta a nosotros impulsar, se sienten muchas orgullosas de su empresa familiar y construyen y proyectan la identidad de la marca de su empresa y sus productos a partir de la identidad de la familia empresaria. Hay un estudio de EY del año 2015 sobre claves de la sostenibilidad de las empresas familiares más grandes de los líderes. Y en esta encuesta, el 76% de los empresarios, ellos consideran que ser una empresa familiar es un atributo fundamental de su éxito, ¿no? Y lo integran en la identidad de marca, de la marca de su empresa, de sus productos, y se presentan como empresa familiar con mucho orgullo en sus redes, en su publicidad, ¿no? Eh, Estamos hablando de este campo nuevo, del branding de la empresa familiar o de la marca, empresa familiar o de la marca familia, independientemente del nombre. Estamos hablando de cómo una familia puede intencionalmente transmitir y venderse y presentarse como empresa familiar. Isabel, ayúdanos a darle contexto a este campo nuevo con la larguísima experiencia que tenemos. Muchísimas gracias, Lucía, y muchísimas gracias por la invitación. Una de las cosas que a mí me parece más admirable de todas las empresas familiares es la capacidad que tienen como para contribuir en la sociedad y para tener mucha importancia en el legado que van dejando. Y cuando yo veo la marca familiar como una de las formas en las cuales uno puede comunicar el legado que está dejando a través en la sociedad. Entonces, para mí, yo creo que es una forma de diferenciar. Y es una forma de diferenciar porque generalmente, desde mi experiencia y desde toda la investigación que he hecho, he visto que cuando se comunica que uno es una empresa familiar, los consumidores tienden a pensar cosas más positivas sobre la empresa y tienden a confiar más en la empresa familiar. Y el motivo por eso, o sea, ¿por qué pasa eso? Es que muchos, como consumidora, por ejemplo, yo pienso es que si tú tienes tu familia asociada con esta marca, siempre vas a tratar de darme lo mejor, porque si no, eso va, o sea, va a pesar como en el nombre familiar y va a crear cosas negativas para la familia y para la empresa. Entonces, las familias empresarias, una de las ventajas que tienen es que generalmente la gente los piensa diferente. O sea, tienen unas posiciones muy positivas acerca de lo que son. Y segundo es que eh, cuando comunican directamente que son una empresa familiar, entonces son también capaces de captar como la atención en especial cuando la gente no sabe muy poco sobre un producto o está haciendo investigación sobre o sea, está decidiendo qué va a consumir. Una de las cosas que estábamos hablando antes de comenzar nuestro conversatorio fue que algo que yo he observado en Latinoamérica es que mucha gente sabe que uno es una empresa familiar, porque de boca en boca se va diciendo, no, es que la familia Botero, que es dueña de esta empresa, y esa es una forma como también se comunica la marca familiar. Pero creo que cuando las familias son como proactivas en decir que es una empresa familiar, para el consumidor que de pronto no sabe que uno es una empresa familiar, eso es una información que es importante porque te puede ayudar a diferenciar entre dos empresas, una que sea familiar y una que no sea familiar, porque te va a dar la capacidad de conectar, de ponerle como una cara a la empresa. En vez de ser la empresa X, es la empresa de esta familia y esta familia como va a intentar dar lo mejor de ella porque si no puede tener consecuencias para lo que significa. Me encanta lo que dices porque eh, es importante el mensaje, ese mensaje de diferenciación, ¿no? Porque las familias, dueñas de empresas familiares, las empresas familiares,
Me encantó también que hayas introducido la conversación del legado, ¿no? Tienen un legado que es percibido por sus clientes, por sus trabajadores, y que los diferencia frente a otras empresas. Pero es ese mismo legado, esa misma forma de actuar, eso que está en... Es una empresa que pertenece a la familia X, ¿no? Es una fuente también de orgullo, de identificación para la familia X, ¿no? Que cuando se siente orgullosa de lo que ha construido, el ponerlo a través de su marca agrega. Guillermo, ¿qué papel crees tú que juega ese orgullo, esa identificación de la familia al optar por una decisión estratégica de construyo la identidad de mi marca a través de la identidad de mi familia? Gracias, Lucía. Sí, yo creo que este elemento orgullo es como la argamasa que une a la familia en torno a la marca, ¿no? Bueno, considerando básicamente que una marca es una historia, yo creo que la clave de lo que nosotros estamos conversando es que generalmente la asociación de una marca, independientemente de que sea familiar o no, en el público hacia una empresa, está relacionada con la historia que conoce de esa empresa. Y cuando la familia tiene la oportunidad de conocer, cuando toda la familia, los miembros de la familia, tienen la oportunidad de conocer la historia al detalle, empiezan a identificar esos valores con los cuales esta forma de reconocerse como individuos en torno a una historia colectiva genera esa conexión, y esa conexión crea identidad, y esa identidad es la que te hace que el orgullo sea precisamente esa plataforma sobre la que empiezas a elevarte y te permite que esta marca familiar tenga una conexión directa con un valor muy positivo. Entonces, en la medida en que la familia profundiza en el origen del emprendimiento, en el crecimiento, en los retos que tuvo y en la consolidación del negocio, ese gran esfuerzo conecta con ese orgullo, y ese orgullo con la historia y con la identidad. Así que sí, definitivamente, estar orgulloso es primordial para poder sacar esa marca adelante. Lucía, ¿puedo complementar una cosa que Supuesto, Guillermo estamos acá conversando, perfecto. Una de las cosas que yo también he visto, yo estudio a la siguiente generación, y quién de la siguiente generación decide ser parte de la empresa familiar. Y una de las cosas, como Guillermo dice, cuando uno tiene orgullo, te empiezas a conectar desde que eres muy chiquitico con la empresa familiar. Y eso te va a crear o sea, un deseo en el futuro de estar conectado de alguna manera. Puede que decidan no trabajar dentro de la empresa, pero puede que decidan ayudar en otras formas que les ayuden a mantener ese legado y a construir un legado nuevo con las nuevas cosas que llegan de la siguiente generación. Y para mí eso yo creo que es una cosa que es súper valiosa, o sea, tiene mucho valor para una familia empresaria, porque así pueden empezar desde que son muy chiquiticos a conectar a la siguiente generación con la empresa, y también como a que ellos sientan un sentido de pertenencia y un sentido es que este legado que tenemos no es solo de mis padres o no es solo de mis abuelos, sino que es un legado que construimos todos juntos. Y yo creo que la marca familiar puede ayudar a eso. Tú has hablado algo lindo que es ese despertar de emociones positivas que conectan al querer acercarse a la familia y la marca, cuando la marca la tiene públicamente, ¿no? Donde todos saben que ahí está la familia, esa es una historia, los logros, el orgullo, identificación que señala Guillermo, eso es súper potente para esa construcción de traer a las nuevas generaciones en la continuidad, ¿no? Para que se sientan interesadas, que es hoy día un gran desafío, ¿no? Y es que tiene que también que haber coherencia entre esa historia y lo que uno vende, porque si todos saben de dónde viene la familia y por más que tú cuentes la historia y no hay vinculación entre los valores en el ser y el actuar de la empresa, pues la marca se cae, ¿no? Entonces lo que estamos hablando acá realmente es que esa identidad de familia realmente se vea reflejada en esta identidad de marca, donde hay eh, hay confianza que se genera hacia los diferentes grupos de interés. Eh,
me voy a apoyar ahora en otra estadística, que es el barómetro de confianza del grupo Edelman, del año 2023. Ellos encuentran que el 67% de las personas en esta encuesta global confiaría más en una empresa familiar que el 58% que confiaría en cualquier otra empresa. O sea, hay un plus que viene de ese orgullo, de esa identificación, de esa historia, de esa identidad de la familia, que es la que está detrás de esta empresa, que es una empresa fría, ¿no? Pero que tiene estos atributos, estos recursos únicos que trae la familia propietaria. Isabel, tú ahí, ¿cómo nos ayudas a entender esta estrategia marca familia con mejora de reputación y confianza? Yo creo que una de las cosas que sucede es que cuando nosotros como consumidores deseamos interactuar con una marca o con una empresa, queremos saber quién está detrás de esa empresa, porque eso es importante para, o sea, para uno saber si está, si es parecido a los valores que uno tiene, o sea, un montón de cosas que nos ayuda a identificarnos. Entonces, cuando las familias empresarias son, o sea, tienen el propósito y son explícitas en que ellas son unas empresas familiares, esto ayuda a que como persona yo sepa quién está detrás de la empresa y como que, como había dicho antes, darle una cara a la empresa. Y cuando yo le puedo dar una cara a la empresa, entonces te, o sea, la tendencia que va a tener como individuo es como a tener más confianza, porque yo ya sé con quién es, o sea, no estoy en una relación con una persona que yo no sé, sino que es esta familia. Puede que no los conozca personalmente o puede que los conozca personalmente, pero eso hace que yo tenga más confianza en las cosas que hacen, como en la dedicación que le ponen a sus productos y cosas así. Y yo creo que eso es lo que ayuda a crear una mejor reputación y un mejor deseo de tener una conexión con esta empresa. Voy a hablar un poquito de mi experiencia internacional porque afortunadamente he tenido la oportunidad de hablar mucho sobre marcas familiares en diferentes partes del mundo y quiero preguntarle también a Carolina y a Guillermo. Una de las cosas que he visto a nivel internacional es que las familias empresarias cuando deciden que van a hacer una conexión con una empresa de otro país, una de las cosas que observan es cuáles son las características de esta empresa y prefieren también como crear conexiones con otras empresas familiares porque entienden cómo son las empresas familiares, o sea, tienen una mayor conexión con qué ser una empresa familiar. Y eso lo he visto en Europa, lo he visto aquí en Estados Unidos. Y esa es otra forma de crear reputación, o sea, que una persona, sin que lo conozca uno personalmente, le dé como una oportunidad de interactuar con ellos. Pero Guillermo y Carolina, ¿ustedes han visto cosas parecidas en otros países? ¿Parto yo? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Isabel, gracias por tu pregunta, porque la verdad que es un tema bien interesante. Yo lo veo, mira, a mí me toca participar, yo estoy más bien, no desde el ámbito tanto de la consultoría o la academia, sino más bien desde el trabajo con la empresa familiar. Yo hace 12 años que me tocó fundar el Family Office de una familia empresarial chilena y participamos muy activamente en distintas asociaciones de empresas familiares tanto en la Asociación de Empresas Familiares en Chile, donde en el fondo ya son casi 95, 97 familias, donde en el fondo se comparten muchas de estas temáticas y ahí uno puede ver tantos casos y tantas experiencias exitosas y yo te diría que Isabel, tú das en el clavo en un aspecto que las familias empresarias se sienten más cómodas haciendo negocios con otras familias empresarias. O sea, entendiendo que hay diferencias de estilo, qué sé yo, pero yo te diría que entienden las lógicas, entienden desde dónde se acercan a los negocios y también comprenden que obviamente la última línea es importante, pero hay muchos elementos anteriores que son tanto más importantes que finalmente el resultado final, que es la última línea. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un espacio de confianza, como que nos sentimos pares, haciendo negocios pares y en definitiva yo creo que eso es un elemento súper interesante y valioso que vale la pena rescatar. Lo que sí ocurre es que, bueno, yo creo que igual hay que hacer una distinción entre aquellas empresas familiares que tienen el nombre de la familia y aquellas empresas que tienen un nombre de fantasía,
pero que en el mercado se les reconoce como miembros de una familia que normalmente en nuestra realidad latinoamericana con un control muy fuerte, digamos, en la propiedad, ¿verdad? Entonces, donde la propiedad es menos atomizada y donde finalmente la toma de decisiones está en manos de la familia. Y claro, quizás dependiendo del tamaño, hay, claro, aquellas empresas más grandes, obviamente es un activo el que existan en el fondo estos valores o este sello de la familia que de alguna manera le da una reputación distinta, le da una, sobre todo en situaciones difíciles, en situaciones de crisis, por ejemplo, los ejemplos que hemos visto recientemente en la crisis del COVID, cómo en el fondo aquellas empresas familiares eh, hicieron despliegues que iban mucho más allá de tomar decisiones económicas, sino era de proteger a sus trabajadores, de poder seguir prestando un servicio que necesitan los clientes, etc. Entonces creo que ahí es como se vio y se podía apreciar en la práctica el valor de esa familia que se la juega por salir adelante en este negocio. Entonces creo que eso es súper interesante y se ve en empresas grandes. Y en las empresas más pequeñas, la sensación que tengo yo es que quizás ellos por necesidad han ido desarrollando su negocio y quizás no se dan cuenta que el ser familia, el tener en el fondo el ser una familia la que está detrás del negocio es un activo. Entonces quizás ahí la invitación es ayudarlos y apoyarlos en el fondo a que hagan esta reflexión y puedan darse cuenta que es un valor. O sea, que la forma en que ellos hacen las cosas, porque son la familia X, eso es un activo para su empresa. Como lo hacen espontáneamente, probablemente no han reconocido el valor de ese recurso. Entonces, quizás, claro, ahí hay que hacer esa distinción, pero evidentemente creo yo que le aporta y le agrega un grado de responsabilidad. Entonces, cuando hay miembros de la familia que de repente eh, o tienen conductas un poco disonantes con el mensaje que da la familia en el negocio, eso es un tema reputacional relevante del cual hay que hacerse cargo. Entonces, hay muchos aspectos positivos, pero también hay algunos aspectos que también hay que tomar y considerar para, en el fondo, proteger este entorno de la marca familia empresaria. Guillermo. Bueno, poco más que agregar. La verdad es que lo que ha explicado Carolina cubre mucho de lo que yo he visto. Hay algo sí que creo que he recogido de los comentarios de las familias que hacen este tipo de prácticas que mencionaba Isabel, y tiene que ver con esa sensación, esa conexión emocional con la propiedad. Cuando tú eres dueño de una empresa, tu vínculo con esa empresa va mucho más allá del hecho económico. Y esa conexión emocional es difícil de explicar y difícil de entender a menos que tú también seas dueño de una empresa. Entonces, cuando las familias intentan hacer este tipo de relaciones, se identifican, se sienten cómodas hablando de ciertos temas, saben que esa otra persona posiblemente haya pasado por situaciones similares, que hay valores que comparten y eso genera obviamente confianza. Y esa confianza es la que te permite a ti crear ese tipo de enlaces. Entonces, esa conexión emocional creo que es la que es como un identificador, como cuando formas parte de una legión secreta, como cuando eres masón o como cuando eres algo que muy poca gente entiende, pero se identifican en la calle y se miran y se hacen un guiño. Eso es lo que yo percibo en esas familias empresarias. Y esta conversación hoy día para nosotros en Perú es clave. Eh, eh, Quizás estamos mucho más en las etapas iniciales de construcción de esa conciencia de que ser empresa familiar, por tener una familia presente, genera recursos que no existen en otras empresas y que hay que sentirse orgulloso, ustedes ya lo han dicho, pero esta reflexión me parece súper valiosa. Pero hay que romper acá todavía muchos esquemas mentales en muchos empresarios y en muchos miembros de directorio que no reconocen la esencia de la empresa familiar y que más bien hablan de saquen a la familia de la empresa. Pero evidentemente esto va acompañado de muchas otras cosas. Carolina, yo quería aprovechar, preguntarte ya que se abrió el tema, desde tu family office, cuando ustedes tienen que tomar decisiones de inversión entre bonos o acciones de dos empresas, una familiar y no familiar, pero que a nivel económico, financiero, tienen similares desempeños. Ustedes privilegian la empresa familiar porque conversa igual que ustedes como empresa familiar.
Mira, yo diría que, bueno, las decisiones como de las inversiones financieras, por decirlo así, la verdad que deben ser lo más frías posible. Eso es algo que hemos tenido que aprender y por eso nosotros internamente tenemos como un equipo distinto que ve eso. Pero, pero evidentemente dentro de, si tú tienes dos o tres alternativas similares para invertir en una clase específica, uno de los elementos en el fondo tú finalmente vas como al análisis del activo subyacente del fondo perfecto, la empresa, quiénes son los dueños, cuál ha sido su trayectoria y obviamente ahí va a jugar a favor si hay una familia con la cual se comparte también un estilo, porque hay distintos tipos de familias, hay distintos tipos de negocios, ¿te fijas? Pero en general yo te diría que claro, ahí se reconoce un valor y probablemente sea uno de los elementos adicionales en la toma de decisiones o quizá podrá ser el decisorio finalmente, pero obviamente para decisiones de inversiones financieras hay un proceso muy largo bueno, hemos tenido que hacer un aprendizaje en eso y que es muy importante que sea muy riguroso y en definitiva tratar de sacar los factores emocionales en esas decisiones. Entonces, que finalmente si todos califican es como cuando tú vas a seleccionar un ejecutivo, te presentan una terna, etcétera, y dices, cumple los requisitos, check, 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 perfecto, ¿con quién me llevo mejor? Entonces, en ese sentido, con quien yo tengo un mejor feeling o una mejor relación, evidentemente, claro, nos pasa con Perú, nos pasa con Chile, son mercados más pequeños donde de alguna manera la gente se conoce, entonces al final esa reputación sí es un elemento importante. O sea, como diciendo, esta familia no va a dejar caer el negocio si hay una dificultad importante. Entonces, ese sería como un elemento adicional. Y siempre teniendo cuidado de dejar sobre la mesa de que aquí hablamos de empresas que están gobernadas bien, pero también de las familias que están gobernadas bien, ¿no? Sí, Porque eso sí, garantiza un desempeño sí, distinto, porque eso hay que sí. tenerlo clarísimo. Sí, Y en bueno, es esto que, que, perdón, en Perú y en Chile nos ocurre que finalmente como la inversión de los institucionales está súper bien desarrollada, claro, en el fondo eso ha subido en forma muy importante la exigencia en términos de gobierno corporativo de las empresas que quieren postular en el fondo para emitir bonos o deuda privada, lo que fuera. Entonces, en definitiva, en las instancias de gobierno corporativo, una empresa que ya está a ese nivel porque lo otro es casi como un venture capital, podrías decir, o una inversión específica, pero si tú ya estás hablando de un mercado más importante, por supuesto que ya el estándar de gobierno que se exige supera con creces lo que podía haber sido hace 15 o 20 años atrás. lo que sucede también acá en Perú, que también estamos bastante más distanciados en términos de gobierno, porque Chile, que acá de las cerca de 3 millones de empresas formales que existen, solo hay 100 y pico acciones inscritas en la bolsa. O sea, el Claro. gran universo son empresas Mm, que no han avanzado voluntariamente hacia esa construcción de gobierno. Y ese es el gran mm, desafío, y por eso es que nosotros aquí estamos trabajando fuerte, porque creo que eso es lo que potencia los recursos únicos que trae una familia a la empresa, ¿no? Cuando ya la empresa y la familia separan los espacios ordenan su toma de decisiones, ¿no? Y donde hay claridad, mm, hacia ahí vamos. mm, Pero regresando a nuestro tema del branding, que tú has mencionado, ¿no? Muy bien, Guillermo, el tema de la historia, ¿no? La historia, la identidad, esas creencias, esos valores que son los que uno transmite en esa construcción de marca, de identidad de marca. O sea, vincular la familia con... ¿En qué momento, Carolina, es, o más bien, cómo manejar que mm, eso que uno transmite como tradición, como historia, no se confunda y más bien quede claro que si bien es una familia que está, una empresa que está con esa mirada ambidiestra, ¿no? De pasado, presente, la innovación no deja de estar presente por el hecho que tú te vendas como empresa familiar. totalmente. Bueno, yo creo que, claro, está todo este conjunto de atributos valiosos que encarnan las empresas familiares, como hemos hablado, de esta tradición, la confianza, la transparencia, la integridad, la continuidad. Entonces, ¿cómo hacer que todos esos atributos no se transformen de alguna manera en un ancla que impida que la empresa evolucione en el tiempo? ¿Te fijas? Y que en definitiva
cómo hacer en el fondo que no sea algo que te deje estático, sino que al contrario, que tú puedas hacer que tu tradición sea la evolución desde tus raíces, sin en el fondo perder tus raíces, pero como en el fondo la innovación, la adaptación, la creación de algo nuevo es parte de tu ADN como empresa. Y yo creo que en realidad si hay un ejemplo relevante en este sentido, yo creo que son las empresas familiares, porque los mercados están tan competitivos que finalmente hoy el que no es capaz de adaptarse, afrontar las dificultades y salir adelante, en un plazo finalmente el negocio se termina. Entonces, en ese sentido, yo creo que las empresas familiares en general, aunque de nuevo no lo reconozcan como espontáneamente, sino que de alguna manera... Perdón, Carolina, Sí, LP, por favor, si pudieras yo creo que lo apagar. podemos... Ah, bueno, entonces en definitiva, existe, conviven o coexisten en la empresa necesariamente esa facultad de tener que ir creando cosas nuevas, adaptándose al cambio. Entonces yo creo que es interesante aquí evaluar desde el gobierno, el gobierno de la empresa, cómo en el fondo identificamos la necesidad de generar espacios para crear cosas nuevas que también en el fondo permiten de alguna manera ir acercando o manteniendo ese vínculo emocional de la next gen o las futuras generaciones con el negocio, porque en el fondo esto era el negocio de mi abuelo. Mi abuelo toda la vida estuvo no sé qué, pero si eso se va reinventando, va haciendo cosas nuevas, van surgiendo otras alternativas, entonces eso también ya no es solo el negocio de mi abuelo, puede ser un espacio donde yo tengo una participación. Entonces finalmente hay como una necesidad interna para poder mantener ese vínculo y esa conexión emocional de la familia a las nuevas generaciones, pero también hay un desafío de mercado que finalmente el mercado es agresivo y si no me muevo yo, va a haber otra empresa que va a ocupar el espacio que yo estoy dejando. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas familiares tienen esa garra y... Y a veces hay que formalizar un poco los procesos para que efectivamente eso ocurra en forma ordenada. Puedo dar Esto una sí, opinión. por Sí, claro. supuesto. Una de las cosas que a mí me parece más interesante, yo nací en Colombia y me crié en Colombia, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos. Y cuando voy y visito las familias empresarias latinas, creo que tienen una gran ventaja y es que generalmente cuando hablamos de una familia empresaria, hablamos de una familia que tiene o sea, tiene más de una empresa. Exacto. Y yo creo que una de las cosas por las cuales tienen varias empresas pues, es o sea, por el sistema de economía, pero también porque la forma de innovar y de emprender es crear una nueva empresa que cree unas nuevas oportunidades y puede que haya una empresa que sea como el legado de la familia, pero generalmente son miembros, o sea, son dueñas o son inversionistas en otras empresas que son también eh, diferentes, o sea, o están en una industria diferente, son diferentes a este empresa que es como el legado de todos. Y creo que una de las formas como se ve la innovación es a través de eso, es a través de estas otras diferentes empresas. Y yo creo que una de las cosas que puede ser interesante es pensar cómo se puede involucrar la marca de la familia cuando uno tiene diferentes empresas y cómo hacer que una persona que sea un consumidor o un stakeholder que esté fuera de la empresa pueda ver que uno es una empresa familiar, porque generalmente, Identificar al grupo de alguna sí, manera. Mm, y generalmente, o sea, desde mi experiencia, yo he visto que lo hacen mucho ahora como, o sea, si uno no sabe de una empresa, lo primero que hace es que la busca en internet y mira a ver, o sea, quién es esa empresa. Y una de las formas como se inicia como el proceso de comunicación de la Family Business Brand o de la marca familiar es a través de las historias que se cuentan dentro de las páginas de web. Y mm. allí entonces se puede pensar como hablar sobre estas cosas que Carolina está hablando, sobre el legado, sobre estos procesos de diferenciación. Y creo que es súper interesante cómo lo hacen las empresas latinas. Mm. Y en los tiempos actuales, o sea, hoy día tenemos la ventaja de poder estar interconectados y poder ver nuestras redes sociales, nuestras páginas web,
Y esa es una herramienta hoy día poderosísima. Cuando uno ve ahí las historias de las grandes familias, cuando uno ve la historia de los Faber-Castell, que están en la 9ª generación, la historia de la familia, a pesar de ser una empresa privada, está en su página web y en sus decisiones. Ellos claramente señalan la familia, ¿no? Y la estrategia que ellos han tomado como familia para manejar su propiedad. O sea, en todo su discurso está el que son una empresa familiar y eso es bien difícil de construir, pero una vez que uno reflexiona sobre qué importante es incorporar estos elementos, puede hacer un espacio de transformación, ¿no? Con Totalmente. los tiempos que eso requiere, ¿no? Y tú mencionaste, Isabel, sobre la llegada a los clientes, ¿no? Y voy a referirme a otra estadística, también de Edelman, del barómetro de confianza de Edelman, que señala que el 66% de los consumidores estaría dispuesto a comprarle más a una empresa familiar, ¿no? Y hay un estudio en Estados Unidos, que no tengo en la mano el nombre completo, pero es de una ADAEP, de un consultor que habla sobre que para las empresas, que concluye, ¿no? Después de haber hecho una serie de estudios, que para las empresas medianas y pequeñas, la estrategia de branding de marcas familiares es estratégicamente importante porque les permite diferenciarse de las grandes empresas, porque ellas no tienen economía de escala, pero el venderse como empresa familiar termina influyendo en las decisiones de compra de sus clientes. ¿Tú qué opinas, Isabel? Yo creo que para mí, obvio, o sea, mi pensamiento es que las empresas familiares son una de las formas más espectaculares de ser un emprendedor, porque tienen un poder de hacer muchísimas cosas y tienen como esta capacidad de no solo ser empresarios, sino de ser como perdón, que es que como pienso en inglés todo el tiempo, se me olvidan las palabras, pero una de las cosas es que lo deja uno ser como una parte importante de la ciudad, de la comunidad en la que uno estaba, de la que uno es parte, y también uno es un emprendedor que contribuye a esta economía y que da cosas diferentes a la sociedad. Y lo que sucede es que yo creo que cuando uno sabe que una empresa familiar, o sea, voy a poner como un caveat aquí, es que generalmente cuando, cuando pienso sobre si las personas están dispuestas a pagar más y a tener como una mejor relación con una empresa familiar, yo creo que generalmente sí piensan así. El motivo, la razón por la cual hacen esto es que las familias le van a poner más detalle y más cuidado a lo que hacen. Y generalmente ponerle detalle y cuidado a lo que uno hace cuesta más. Entonces uno, o sea, va a recibir un mejor producto, pero también le va a costar más a esa persona realizar ese producto. Entonces yo creo que por eso es que las familias, que los consumidores están dispuestos como a comprar más de las empresas familiares y a comprar a un mejor precio generalmente. Y te doy un ejemplo. Mi familia en Colombia, ellos tienen un distribuidor de flores y ellos nunca decían que ellos eran una empresa familiar. Y yo empecé a hablar con ellos hace como 4 años y yo dije, vea, ustedes tienen que empezar a decir eso porque ustedes exportan flores y para la gente fuera del país, usted decir que es una empresa familiar le da una diferenciación en el mercado. Y ellos empezaron a hablar un poquito y ahora se ve que gente los contacta a ellos y es porque saben que son una empresa familiar, saben que le van a poner mucho cuidado en la exportación de las flores y van a poner o sea, mucha atención en todos los procesos que hacen porque está conectado a una familia y la familia quiere tener una buena reputación en el contexto de las flores y a ellos les ha servido mucho. Entonces, es pensar también cómo hacer eso porque para los consumidores algo que uno asocia con la familia generalmente le trae buenos recuerdos, generalmente, o sea, puede haber algunos que les traen malos recuerdos, pero generalmente nosotros decimos,
no, la familia, yo sí, yo quiero mucho a mi familia, yo quiero estar conectado con mi familia. Entonces, al uno decir eso, entonces como le activa el pensamiento, uy, es una familia empresarial. Yo creo que por lo menos voy a intentar a ver cómo me va con ellos, a ver qué tipo de relación Mm. quiero tener en el futuro. Y no sé, eso es lo que he visto generalmente, yo lo he visto aquí en Estados Unidos, lo he visto en Europa. Por ejemplo, en Polonia existe una marca, o sea, una asociación como la de ustedes, tiene como una marca que le da a las, Identificación. sí, una identificación que le da a las empresas y ellos la ponen en el mercado. Y entonces tú puedes ir al supermercado y te va a decir, nosotros somos una empresa familiar y tiene un arbolito. Entonces la gente ya Mm. sabe que eso es una identificación de una empresa familiar. Entonces van y compran esos productos. Y Mm. es súper interesante porque eso ha cambiado la forma como se promueven las empresas familiares en Polonia. En las decisiones de los consumidores te ¿Sí? complejas, pero hay este componente emocional. Yo te contaba antes de empezar que yo no soy de Lima, yo soy de Arequipa. Y desde que yo tengo razón, hay una sola fábrica de chocolates, que es la Ibérica, que tiene más de 100 años de historia, de la familia, que hoy día nos acompaña en la primera cátedra que hemos armado desde la FED con la Universidad de Piura, y que en Arequipa es una familia que ha transmitido a lo largo de sus generaciones ese compromiso con la calidad de sus chocolates, ¿no? Y el Mm. cuidado de sus proveedores, el cultivo del mejor cacao y el cuidado de las mujeres, porque las que envuelven los chocolates son mujeres. Y eso yo lo tengo como consumidora en mi cabeza. Y en una época en la que no se acostumbraba a pagar bien, uno no cuestionaba el precio de los chocolates de la Ibérica, que estaban mucho más altos que los de la competencia fría importada. Entonces sí hay un componente que se va construyendo en las mentes de los consumidores, que al final, sin que se reconozca, porque yo no sabía que la empresa familiar, sí sabía que detrás estaba la familia Vidaurrata. Y ese mismo efecto se genera en los trabajadores. Hay un segundo, Mm. otra cifra, disculpen con los números, porque creo que eso nos ayuda a ver de que esta no es una conversación de 5 minutos, sino de que es una conversación que está sustentada en estudios de consumidores, de encuestados a nivel global, como es el caso, por ejemplo, de Edelman. En el 2017, ellos encontraron que el 54% de los trabajadores prefería trabajar en una empresa familiar frente al 21, imagínense, 54-21, que optaría por una empresa no familiar. Guillermo, ¿nos ayudas a entender cómo es que esta situación se vincula con el tema que estamos conversando? Mm. Pues sí, fíjate que viendo esas cifras, yo estaría de acuerdo por mi experiencia y mi percepción que por ahí más o menos deben estar las cifras, pero es que depende mucho del cargo, del rango del cargo. Para rangos bajos, la verdad es que eso no creo que sea no lo percibo yo, no he hecho un estudio ni nada, pero no creo que sea realmente determinante el trabajar en una empresa familiar o no. Para rangos altos, tipo directivos, tipo Mm. miembros de un directorio, sí he percibido que hay directores que no se entienden con familias empresarias. De alguna manera hay como un mindset con el que ellos vienen que es mucho más corporativo, de gran empresa, y tratar de participar en un directorio de empresa familiar les cuesta a un punto en que simplemente rechazan cualquier propuesta, ¿no? Y si te quedas en los mandos medios, ahí sí yo creo que hay una posibilidad de que la gente se sienta más cómoda en una empresa familiar, dependiendo de los valores que percibe la organización, ¿no? Cuando tú sopesas qué es más importante con este aspecto, si la identidad del cuidado o el desorden de la improvisación, que suelen ser los dos estigmas que creo yo que percibe el empleado en esos sitios, pues ahí es donde está la diferencia, ¿no? Tú puedes ser un empleado que no te gusta la forma en que se va improvisando sobre la marcha, porque generalmente estas empresas familiares son empresas en constante crecimiento, y la manera en que todo va encajando, pues se va haciendo de aquella manera, y eso es propicio para que ocurran problemas, que haya falta de comunicación, que aprovechen una gente de la otra o que tengas espacios para sacarle partido a tu relación con el dueño. Ese desorden
quizás sea lo que termina determinando a personas que no están cómodas con ese estilo, ¿no? Por otro lado, también te puedes sentir cómodo si ves que realmente el ímpetu que está viviendo la empresa, el cuidado que le ponen los dueños al detalle, el esfuerzo que se hace, el saberte protegido por alguien que tiene unos valores importantes, eso es lo que te puede resultar atractivo. Entonces, sí creo que ese porcentaje más o menos se adapta a la situación de los empleados dependiendo del rango en el que estemos hablando, ¿no? Mira, en Por otro relación a lo lado, que comenta, perdón, te interrumpo, Guillermo, sí. después. Era, No, por otro lado, es que yo pienso que depende mucho también de cómo a ver, estamos hablando de marca, pero también estamos hablando de clientes, ¿no? Y el cliente interno es el que es clave en todo esto que estamos conversando, porque la medida en que los propietarios puedan inspirar y motivar a sus empleados a través de esas historias, también hace una gran diferencia. Ahí me recuerda el famoso cuento este del señor que va caminando frente a una construcción y le pregunta a un obrero, ¿qué estás haciendo? Y el tipo dice, pues aquí estoy, pegando ladrillos. Bueno, qué interesante. Va y le pregunta a otro que está un poquito más motivado y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Levantando una pared. Bueno, qué interesante. Y de pronto ve a otro tipo que está súper emocionado, cantando, se ve que está pasándola muy bien y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, señor, estamos levantando la catedral más hermosa del mundo. Esa es otra historia. Esa es otra forma de entender qué es lo que realmente estás haciendo. Hay que ver cómo, como propietarios, presentamos la historia a nuestros clientes internos, porque eso es lo que termina realmente haciendo una diferencia entre querer estar y no querer estar en una empresa familiar. Ahora sí, Carolina, adelante. Ay, perdona. Mira, es que me gustó la distinción que tú hiciste, que en el fondo si uno se dice, bueno, consejeros o miembros del directorio, board members, yo veo una distinción importante a nivel de altos ejecutivos y a un nivel de, en el fondo en el fondo trabajadores como de la mitad hacia abajo dentro de la estructura de la empresa. Y yo creo que es súper interesante esa distinción, porque en general hay directorios que a mí me ha tocado armar directorios o consejos de administración de empresas familiares y claramente cuando una empresa familiar dice, mira, el director que tú invites tiene que tener o un acercamiento, una experiencia de haber trabajado con empresas familiares para entender la dinámica, porque si no, no va a estar a gusto. Entonces ese es como el primer filtro. Después tú dices, ok, mira, necesito el financiero, necesito el comercial, pero primero tú necesitas ese requisito básico de que entienda que eso no es que no se tomen las decisiones en forma profesional, sino que los criterios que se consideran, el análisis que se hace, etcétera, tienen ciertas diferencias. Entonces, en ese sentido, hay empresas donde estos consejos de administración son más bien un advisory board, un consejo que acompaña a un líder muy potente, a un fundador, etcétera, y en definitiva, él toma las decisiones, pero quiere acompañarse por un equipo. Entonces, si yo ahí vengo con un director de, no sé, Oracle, va a decir el director de Oracle, ¿qué es esto? Esto no es un directorio. Perfecto, no es un directorio para una empresa multinacional, pero para esa empresa familiar es lo que la empresa necesita. Entonces, en definitiva, es súper importante hacer esa distinción, entendiendo que la profesionalización no necesariamente es sacar a la empresa de la familia, como adelantaba Lucy en algún minuto. O sea, en algunos casos puede ser que efectivamente no hay talento ejecutivo dentro de la familia y es necesario traer externo. Pero en el fondo la familia puede estar en ciertos roles para lo cual se debe preparar. Entonces, en definitiva, a nivel de directorio es uno. Después, a nivel de altos ejecutivos, yo diría que ahí hay un desafío para las empresas familiares, porque el mensaje que tú das, muchas veces de repente dicen, es que no hay ejecutivos preparados. Y tú dices, no hay ejecutivos preparados o tu propuesta de valor para el talento externo no es la adecuada. Porque en el fondo, si yo, ejecutivo, decido jugarme parte y en el fondo quiero comprometer y meter y hacer carrera, qué sé yo, y resulta que en algún minuto va a llegar el nieto del dueño, y por ser el nieto del dueño, finalmente yo termino, se me corta mi carrera, claro, para mí no es atractivo. Entonces yo creo que ya hay un desafío súper relevante cuando son compañías grandes, de qué manera hacemos la gestión del talento. Y eso no significa no tener al talento familiar, pero sí que sea en igualdad de condiciones en cuanto a requisitos, en cuanto a capacitación, en cuanto a exigencia, que el talento externo. Porque si no, finalmente la organización por sí sola va a ir haciendo que se queden los externos menos capacitados, porque son los que se van a sentir menos agredidos
o menos en el fondo en competencia por los cargos. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un punto que es súper relevante. En general, lo que me ha tocado ver en las empresas familiares grandes, que efectivamente ahí hay criterios súper objetivos y hay desarrollo de carrera para los ejecutivos no familiares, etcétera. Porque si no, no vas a poder competir en el mercado del talento, que es otro mercado en el que adicionalmente hay que competir también. Entonces, creo que es súper interesante hacer esa distinción. Y después, si tú vas más hacia abajo en la estructura, sí, yo creo que el Se paró, ¿cierto? Sí, Sí, Ok, ok. beneficio, ahí está. etcétera. Carolina, Está te regresando. congelaste. Ay, perdón, Pero perdón, ya estás, ya ya, regresaste. regresé. Pero Bueno, quedaste bien congelada, no quedó mal. ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Pero Bueno, o sea, para complementar lo que dijo Carolina, yo creo que así tú tengas sí. la mejor marca en el mundo, si tú no tienes unas políticas y unos procesos para el desarrollo de talento, va a ser muy difícil como hacer o convencer a la gente externa que venga y trabaje dentro de una empresa familiar. Sí. Porque dice Guillermo, lo único que va a haber es caos Mm, y Claro. falta de profesionalización en los procesos de selección. Y así, y tú puedes tener una marca súper poderosa, la gente no va a ser capaz de ver más allá del caos o de la percepción de caos o de diferencia a comparación de una empresa no familiar. Pero, y otra cosa mm, que quería decir es que una de las cosas que yo he visto es que cuando las familias tratan a sus empleados, y pongamos los empleados que son los que hacen la mayoría de los productos como parte de la familia, y como parte de la familia es que les dan dignidad, o sea, les ayudan a hacer las cosas. Un empleado prefiere trabajar en una empresa familiar. sí, de todas maneras. O sea, Sí. sí, porque ve esa capacidad de que no lo ven a uno por lo que hace, sino por la persona que es. Y yo creo que esa es la Mm, diferenciación, que muchas veces las familias empresarias son capaces de enfocar y decir, ok, vea, es que usted es una persona, usted tiene estas capacidades, nosotros vamos a invertir en usted, le vamos a pagar bien, le vamos a hacer todas estas cosas, y eso es lo que crea la diferenciación. Y esa es otra forma diferente de presentar una marca familiar, yo creo. Es mm. a través de los actos que uno hace, cómo trata a la gente. Esa parte del legado, yo creo que es una parte muy poderosa de la marca familiar. Mira, nosotros aquí lo común es ver empresas grandes en las que el caos por el involucramiento de la familia es tal, ¿no? Que al final no se genera esa retención y esa satisfacción de los trabajadores. Y ese es el desafío en el que nosotros estamos, ¿no? De que la familia Mm. empresaria, la familia dueña se institucionalice. Creo que por ahí parte el orden en la empresa, ¿no? Que la familia se institucionalice, la familia defina cómo es que va a participar de ese lado del poder, del dinero, del trabajo, que la familia decida cómo va a manejar el gobierno en la familia y en la empresa, de manera que cuando ya llegas a ver al directorio, en el directorio tú no entiendes cómo es el caos, no tienes miembros de la familia sumamente preparados para poder ser pares de directores independientes y donde las reglas del trabajo son tan claras porque la familia ya se ordenó y no es que mi hijito entra a trabajar porque se me ocurre, sino que el talento sabe en los mandos medios de que ahí hay una línea de carrera que los estimula a seguir siendo parte de ese futuro de empresa. Y cuando vas bajando, encuentras que los valores de la familia están también ordenados porque la familia tomó la Mm. decisión. Entonces, es un gran desafío y esta es una conversación, no como que la panacea sea vende tu empresa familiar en la marca. Tiene que haber coherencia, tiene que haber una coherencia de una familia institucionalizada que ha logrado la institucionalización de su empresa. Pero hay muchas empresas que han logrado eso, pero sin embargo no potencian la presencia de la familia, ¿no? Y es importante esta reflexión. Te comentaba también sobre una familia que me tocó la semana pasada conversar, donde ellos son una familia que se ha institucionalizado, pero donde los ves en sus páginas web
y es una familia que trabaja su empresa trabaja con el exterior, no hay una sola referencia a la familia y pierden la oportunidad de potenciar esos atributos únicos potenciados por tener un buen gobierno. Y ahí, Carolina, ¿cómo es que en esta conversación donde estamos hablando de empresas que tienen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Las nuevas generaciones se la pueden creer y ven la marca familiar como una herramienta de poder seguir siendo parte de ese futuro activamente, ¿no? Comprometido. Mm. Bueno, Isabel y Guillermo ya mencionaron el concepto de la conexión emocional, ¿verdad? Y lo importante es que en definitiva las futuras generaciones vayan sintiendo en el fondo que ese proyecto no es la empresa del abuelo, sino que en definitiva ellos también son parte y son constructores. Lo que pasa es que a medida que van pasando las generaciones, esa conexión emocional es más probable que se vaya diluyendo. Entonces, el desafío acá es que en definitiva hay que considerar que es eso que no necesariamente se va a dar espontáneamente. Claro, cuando está el abuelo con los hijos trabajando full time, todo metido, claro, eso automático porque además en los matrimonios, en los cumpleaños, en los almuerzos siempre se habla el tema, entonces finalmente es como imposible separarlo, pero a medida que ya se van alejando del día a día de la empresa, las generaciones más jóvenes, esa conexión emocional se puede ir debilitando. Entonces yo creo que ese es un elemento como estratégico que la familia empresaria debería abordar formalmente y explícitamente. Entonces, bueno, uno puede utilizar, ya lo sabemos, los elementos de construir un protocolo familiar, hacer un levantamiento sobre los valores, lo que nos une, nuestra historia. He visto ejemplos preciosos de escribir el libro, ayudar en el fondo para que en definitiva eso vaya en el fondo como quedando un registro de lo que han sido todos esos años y toda esa historia, pero finalmente es algo que hay que trabajarlo, hay que invertir tiempo en trabajar en el recurso más importante que se tiene como familia empresaria. Y eso en definitiva genera que así como la familia tiene que tener una estrategia para los negocios, que eso no se discute y eso check obvio, se entiende, la familia también tiene que tener una estrategia para la familia empresaria. Entonces tiene que ir como en estos dos mundos en paralelo y decir, perfecto, estos son los objetivos que quiero llegar a lograr para el negocio, estos son los objetivos que necesito y quiero lograr para el nivel de la familia. Y de qué manera vamos generando este espacio de conversación donde no es lo que el abuelo o el padre quiere para los hijos, sino lo que construimos en conjunto. Entonces es una visión que va a venir de nuevo desde la tradición, pero que se va a ir renovando, va a ir innovándose en ese sentido, incorporando las experiencias de las futuras generaciones. Entonces yo creo que ahí hay miles de opciones de cosas que hacer que en definitiva es desde visitar no sé, si los abuelos eran inmigrantes, ir visitar de dónde venían los abuelos, escribir la historia, las asambleas familiares, el rol, qué increíble el rol ese de los abuelos en la relación con los nietos, de cómo mantener esa tradición oral, de mantener, etcétera. Y bueno, y hay otras cosas más específicas que uno podría decir, bueno, organizar unas asambleas familiares que me tocó ver una familia en Estados Unidos genial, que claro, tenían una realidad bien distinta, porque con mucho divorcio, hijos de distintos padres, etcétera, qué sé yo, cómo tú lograbas en el fondo ir generando un espacio, entonces organizaban semestralmente unas asambleas en las cuales el primer día era visitar la empresa, tenían locaciones en distintas ciudades, y el segundo día era o vamos a esquiar, o vamos a la playa, o sea, tener una instancia para que la generación más joven efectivamente se conozcan, se reconozcan miembros de una familia y de esa manera en el fondo ir asegurándonos que esa conexión emocional se mantenga en el tiempo. Entonces yo creo que es algo que hay que trabajarlo, hay que reconocerlo como algo súper valioso y por lo mismo hay que cuidarlo e invertir tiempo y esfuerzo para que eso se desarrolle. Carolina, y una de las cosas que yo he visto también, aquí en Estados Unidos eso es súper común, o sea, que las familias empresarias crean como unas oportunidades para conectar a las familias, porque generalmente hay mucha posibilidad de que una persona viva en una ciudad que está muy lejana de acá, entonces siempre crean cada 2 años, crean como, eso se llama family meetings, y lo que hacen es que traen a toda la familia o van a un lugar
Entonces es muy común uno ver que o sea, un montón de gente con la misma camisa que dice family, o sea, la familia Botero, cualquier cosa de la familia. Pero una de las cosas también es que uno pueda, y que la cultura latina es muy propicia a hacer esto, es que para nosotros los latinos es muy importante como compartir juntos, cumpleaños, todo eso. Entonces, es como crear también una celebración de quiénes somos juntos y cómo le vamos a dar la oportunidad a las generaciones que van creciendo de añadir a ese legado que estamos. Porque muchas veces lo que, o sea, como lo perciben las generaciones más jóvenes, es que, no, es que mi abuelo hizo eso y siempre lo tenemos que hacer así y eso es lo único que vamos a hacer. Y entonces, como ayudarle a las generaciones que son más jóvenes a pensar cómo pueden ellos aportar algo a este legado que estamos construyendo juntos, porque así a medida que construyamos ese legado, entonces ellos también son dueños de este nuevo legado. O sea, tenemos algunas cosas que vienen con la historia de la familia, pero cada generación contribuye algo nuevo a ese legado. Que Y va eso, enriqueciendo ese legado en el fondo, lo va renovando. sí, y eso es lo que crea esa conexión con la marca de la familia, con la empresa, y a pesar de que no trabajen dentro de la empresa, tienen esa conexión porque se ven, es que parte de esto soy yo. Y eso es súper, súper importante, porque si uno no le da esa oportunidad como de renovar y añadir, creo que la gente no se siente conectada, porque uno va a decir, pues eso era lo que le gustaba a mi abuelo. Yo vi una familia o sea, hice un estudio sobre una familia en Canadá que ellos se dedicaban como a invertir juntos en la comunidad, ¿cierto? Entonces, esta empresa hacía, digamos que hacía alimentos. Entonces, al principio solo eh, invertía en alimentos o le ayudaba a la comunidad en cosas que sean alimenticias y cosas así. Pero para la generación nueva, para ellos era súper importante como el mantener el ambiente, tener o sea, tener la capacidad de la sostenibilidad y que no, o sea, que no se abusara del medio ambiente. Y para la generación mayor, ellos no querían añadir esto porque decían, es que nosotros somos una familia que estamos en los alimentos y ahí es donde nos vamos a quedar. Y a través de un proceso largo empezaron a abrir y empezaron a darle oportunidades a las generaciones más jóvenes de tener la, o sea, de invertir en la comunidad en eso que a ellos les interesaba. Y así fue como se conectaron entre las dos generaciones y dio esa oportunidad como de ver cosas diferentes y de agregar al lenguaje. Buenísimo. Mira, yo agregaría algo más. Me encanta la familia francesa Moulier, que ellos, así como ven su pasado, ven su futuro y cada 7 años se hacen la pregunta, ¿queremos seguir juntos los próximos 20 años? Entonces es una decisión colectiva donde hay más de 1.900 familiares que están pensando y queremos seguir juntos después de haberse preparado tantos meses en entender cuáles son los desafíos de los tiempos que vivimos, ¿no? Pero esa conexión de futuro y donde a partir de eso dicen nuestro propósito, ¿para qué estamos? Estamos para qué, para crear empresa, que esa es su identidad. Y eso es el centro de su marca, de su branding. Ellos se venden como una familia empresaria y donde están, todo lo que construyen está alrededor de su propósito de futuro compartido. Y a partir de ahí, o sea, es bien difícil el círculo este de propósito y legado, ¿no? Pero el propósito yo también creo que es un instrumento central en la construcción de este branding de marca familia. Sí. Y ya para el tema, perdón. ¿Verdad? Aquí en la ciudad donde yo vivo hay una familia que es una familia empresaria en la séptima generación. Y una de las cosas que hacen que es súper interesante es que ellos ven el rol de la generación que en este momento maneja la empresa, es crear o sea, cómo se va a conectar la familia con la generación que viene detrás de ellos. Entonces, cada uno va creando como diferentes ámbitos dentro de la empresa que va a ser atractivo para la generación que viene. Entonces, esta familia empezó en el campo, o sea, sembraba maíz, cosas así,
Después otra generación lo que agregó es que vamos a agregar un supermercado en el cual vendemos nuestros productos. Después en la cuarta generación iban a hacer un restaurante, entonces la cuarta generación agregó el restaurante y cada vez va. En la quinta generación, ellos tienen, aquí es muy común que la gente vaya a recoger las frutas y así es como compran las frutas y es una forma de conectar a los niños con eso. Entonces la quinta generación agregó eso, la sexta agregó vinos y para la séptima agregaron bourbon, que es lo que se hace aquí. Entonces cada generación tiene que pensar en qué es lo que le va a gustar a la generación que viene. Por supuesto. Para empezar a conectarlos también de esa manera. Y así, en una de las preguntas anteriores estábamos hablando sobre la innovación y no estancarse. Así es como generalmente van innovando y incorporan a las siguientes generaciones en ese proceso de innovación y en ese proceso de creación de qué es lo que vamos a crear juntos para el futuro. Y es intencional y con planificación y con esfuerzo, con dedicación. Nada es gratis, porque también muchos creen de que esto sale de suerte de la noche a la mañana. No, acá es un trabajo compartido, multigeneracional, porque eso es lo que crea sinergia. Y ya para cerrar, Guillermo, tú nos das recomendaciones para que esta estrategia de branding realmente pueda ser coherente, sólida y ayude a esa construcción de un futuro compartido con la siguiente generación. Sí, bueno, yo diría recordar siempre la máxima, ¿no? Que una marca es una historia y que tenemos dos tipos de clientes para esa historia, la clientela interna y la clientela externa de la empresa familiar. Para la clientela interna, mi recomendación es eh, concentrar un esfuerzo importante en hacer una recreación de la historia de la familia, utilizar metodologías de narración. Bueno, para eso es todo un capítulo aparte que hay que explicar, ¿no? Pero por lo general lo que solemos hacer con nuestros clientes es utilizar una plantilla de contar historias que nos sirven justamente para que cada generación encuentre su lugar en lo que ha sido esa identidad del pasado y conecte con el futuro, de forma que podamos darle esa continuidad sobre los mismos valores a través de las generaciones. Eso es un ejercicio que cualquier familia tendría que hacer desde un principio. Y la otra es justamente aprovechar esta información para empaquetar un motivador de compra hacia el exterior de la familia empresaria y utilizar una buena argumentación que refleje esos valores que son auténticos y que tendrían que estar formando parte de ese marketing de la empresa, ¿no? De eso hay muchísimos ejemplos, tal como lo ha dicho Isabel, aquí en los Estados Unidos son especialistas en contar historias. Aquí la gente les encanta contar historias, te conocen y te cuentan tu historia y es como muy natural. Entonces hay mucha experiencia en cómo poder hacer ese delivery de información. Pero hay muchos ejemplos en el mundo, en Latinoamérica, en el propio Perú. A mí, por decir algo, yo conozco porque es de dominio público. El grupo Añaños, los de Cola Real, ellos vienen de una empresa que surgió durante la crisis política de los años 80 del Perú. Y la forma en que lo percibimos es como la historia de una familia que desde una ciudad que estaba golpeada por la violencia, han creado una marca que ha conquistado mercados internacionales. Entonces, los valores de resiliencia, emprendimiento, eso de la superación, el orgullo nacional, todo eso conecta con el público cuando lo haces bien, cuando sabes contar esa historia, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos ejemplos de los que podemos tomar alguna información para aplicarlo en nuestros casos. Así que yo creo que en líneas generales esa sería un poco la estrategia que yo creo que habría que seguir. Buenísimo. Me ha encantado realmente que esto haya sido una verdadera conversación. Hemos podido intercambiar diferentes puntos de vista, con toda apertura y trayendo la experiencia de ustedes que vienen de mercados más desarrollados en términos de la cultura de la empresa familiar. Abrimos para preguntas. Ronald, tú tienes la mano levantada. Sí, quería preguntar, bueno, la verdad que todos los que estamos metidos en empresas familiares, pues estamos muy emocionados con eso y le encontramos todas las cosas buenas, pero también tienen algunas cosas que no son positivas, ¿no? Y entonces, frente al mundo corporativo, Isabel, ¿nos podrías decir de tu experiencia qué cosa es lo que tú ves de repente, cosas negativas dentro de una empresa familiar? Yo,
yo digo que de comunicar la marca familiar, uno tiene que también ser muy cuidadoso, porque yo me crié en Colombia y una vez presenté sobre la marca familiar en Colombia y lo primero que me dijeron las familias es que yo no voy a decir que soy una empresa familiar porque hay muchos, en el aspecto político eso puede ser muy grave. O sea, me pueden secuestrar, me pueden hacer, o sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces, una de las cosas que yo, o sea, ¿qué puedo hacer para eso? Uno puede comunicar la marca familiar de muchas formas. Uno puede ser directo y decir, yo soy una empresa familiar, o puede ser indirecto y contar la historia de quiénes somos nosotros. Entonces, como familias empresarias, una de las cosas que podemos pensar es eso, o sea, ¿cómo queremos que otras personas aprendan de lo que nosotros somos, cómo hacemos las cosas? Y eso es súper, súper importante, porque no todo tiene que ser completamente directo. Hay muchas formas de decirlo sin tener que sin tener que decir, nosotros somos la familia Botero y somos dueños de esto y cosas así. Y lo segundo es una cosa que Carolina dijo que me parece súper importante, y es que cuando uno decide comunicar la marca familiar, también tiene que tener en cuenta que si algo sucede que es malo y que va contra la marca familiar, uno tiene que tomar una posición en ese contexto. O sea, si alguien en la familia hace algo malo, o sea, uno tiene que estar dispuesto y tener un plan de acción para ¿cómo se dice? Counteract. No sé, Crisis, cómo se dice. un plan de crisis. Sí, como un plan de crisis que va a decir, ok, si esto pasa, vea, esto es lo que podemos hacer. Porque si no, entonces, algo que se ha construido con mucho amor y con mucho esfuerzo se puede derrumbar. Y se puede derrumbar muy rápido. Carolina, tú Sí. me imagino que lo dijiste porque tienes experiencia. No, alguna. No, pero y hay otro elemento, fíjate que me acuerdo, o sea, a raíz de lo que comenta Roland, fíjate que en temas de gobierno, al final uno dice, bueno, es la empresa familiar, nosotros nos acompañamos con consejeros, y finalmente eso lo que tú estás haciendo es como disfrazar un poco el que no vas a hacer una gestión realmente profesional. Y al final de cuentas te vistes de una serie de miembros de directorio que te acompañan, pero que pueden en el fondo sí estar un poco esperando qué es lo que va a hacer el dueño. Entonces creo que cuando uno realmente, la familia empresaria, dice queremos profesionalizarnos, yo creo que ahí es súper importante que haya un compromiso serio en el que hay que perseverar, porque no siempre va a ser fácil ese camino a la profesionalización. Además es una ruta larga, no es una vuelta cortita, digamos, sino que hay que ir como por las distintas etapas y tratar en el fondo de ser súper rigurosos y responsables con el camino que se inicia, porque creo que no hay nada que destruya más valor que hacer algo distinto a lo que se dijo. Entonces, esa consistencia que hemos hablado entre la imagen de la marca y cómo actúa la empresa es clave. Entonces, lo mismo pasa con la familia. Entonces, no puede ser que haya un discurso, sí, la meritocracia, no sé qué, no sé cuánto, y después hablar a los que hubo, el hijo, el jefe que ocupa el cargo, da lo mismo si tienen las competencias o no, porque si las tienen no hay problema. Pero en definitiva, ese tipo de cosas, o en el directorio el análisis realmente no es muy profesional, entonces está como, sí, cumplo, tengo directores externos, ya, pero ¿están cumpliendo la función de verdad? Entonces, finalmente ahí, ahora ya nos vamos como puertas adentro, perfecto, hacemos una definición. Reconocemos que queremos iniciar este camino de la profesionalización, bueno, pero eso tiene un largo camino que recorrer, muchas tareas que hacer y hay que ser riguroso y hay que ir evaluando, porque a veces el diseño hay que ajustarlo a la realidad, evidentemente, de repente pasan cosas entre medio, etcétera, pero no abandonar eso, o sea, así como en el fondo tenemos como el plan de negocio muy claro, el plan de negocios de la profesionalización también tiene que estar muy claro, tener hitos, evaluarse, rectificar el camino. Entonces, en ese sentido, yo creo que claro, eso también son, o sea, la empresa familiar no son solo maravillas, como, como planteaba Roland. No, muy, muy de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que si uno mira la empresa familiar como continuidad, esas siguientes generaciones que ya están presentes tienen que ser parte de esa construcción intencional
todos somos parte de esta construcción del legado, donde la marca es un activo que tenemos que cuidar y lo tenemos que cuidar entre todos. Entonces, si tú tienes en tu Facebook o en tus redes sociales haces algo que sabes que compromete, no solo te compromete a ti, estás comprometiendo a la familia y la marca, ¿no? Por eso en los protocolos grandes familias hay normas estrictas de cómo hasta deben de presentarse en las fotografías, en las redes sociales, en las entrevistas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que construir, porque todos somos custodios y eso es una mirada multigeneracional, no solamente está en las generaciones actuales, ¿no? Todos tienen ese compromiso de cuidar la marca. Cuando tienes esto, evidentemente, pues la marca se potencia, crece y realmente puede ser pues, un gran activo de diferenciación y de orgullo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Más que un comentario. Giovanna. Sí, Roland. perdón que no puedo levantar mi mano, no sé por qué, no funciona. Bueno, primero agradecerles por toda la información que han compartido con nosotros, la valiosa información ha sido de verdad que súper interesante. Y yo tenía una pregunta. De alguna manera, es cierto que en las empresas familiares hay todo este sentido de orgullo, estos códigos que se manejan, etcétera. Pero también, por otro lado, son las que de alguna manera ponen un poco de resistencia a implementar, por ejemplo, todos los temas relacionados a sostenibilidad, ¿no? Los criterios ESG en forma transversal a la estrategia, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso, ¿no? Porque normalmente las corporaciones son las que tienen las buenas prácticas y las empresas locales tienen que adoptar las buenas prácticas. Muchas veces no lo hacen por convicción, sino lo hacen por obligación, porque son las buenas prácticas de su casa matriz o qué sé yo, que vienen de países un poco más desarrollados, etcétera, ¿no? Y yo siempre digo, no importa si es por obligación o por convicción, la cosa es que se haga, porque luego cuando implementas y estás en ese camino, en el camino del bien, te das cuenta que te convences que ese es el camino, ¿no? El camino de la sostenibilidad. Pero ¿por qué creen ustedes que las empresas familiares de alguna manera, claro, por el lado de la G se resisten a la gobernanza, ¿no? Y por el lado del medio ambiente o el tema social, quizás también hay un poco de resistencia, creen que tienen que invertir dinero, ¿no? Y no ponen, digamos, la creatividad, porque a veces uno puede hacer muchas cosas sin tener que invertir dinero, ¿no? ¿Por qué esperar estas nuevas generaciones que son las que inyectan a veces con estas ideas, como el ejemplo que pusieron? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Giovanna, me gustaría diferenciar, porque yo creo que muchas veces eso pasa con las empresas en donde el fundador todavía está dentro de la empresa. Y el fundador, o sea, o el grupo fundador tiene como unos criterios como muy tradicionales de deber, porque generalmente cuando ya hay evolución, cuando ya ha pasado más de una generación que ha estado, lo que se ve es que se ve más dinamismo en la forma como cambian las empresas y se ve más como... Si tú ya has pasado por dos sucesiones, ya ves que es súper importante tener gobierno, porque es que el gobierno te va a ayudar a que esa sucesión sea más fácil la próxima vez. Entonces, generalmente yo digo que para los fundadores es súper difícil pensar en este proceso, porque si tú te pones a pensar, la identidad de los fundadores siempre está conectada con esta empresa, y esta empresa es como el bebé de ellos. Es otro hijo, otra hija que tuvieron. Entonces, para ellos se vuelve muy difícil porque creen que al cambiar estamos, o sea, se está destruyendo todo lo que ellos han construido. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Y lo segundo es que cuando uno ve estas nuevas generaciones que entran, yo digo que esa es una forma de conectarlos. Es una forma de darles un espacio para que ellos puedan contribuir en lo que existe. Entonces, perdón, esas son como mis dos reacciones iniciales sobre tu pregunta, pero yo creo que Guillermo y Carolina te pueden ayudar también más como con otros puntos de vista en esta pregunta. No, fíjate Isabel,
que yo voy bastante en tu línea. Yo lo que he percibido es que la aproximación a estos temas tiene mucho que ver con el carácter del fundador. Hay fundadores que ya tienen instalado la innovación y que son justamente ellos quienes traen estos temas y los implementan, pero es parte de su naturaleza, ¿no? Pero hay otros que son más reticentes y más bien terminan siendo las siguientes generaciones las que terminan tomando el liderazgo en estos temas. Entonces sí es un tema que definitivamente tiene que ver con, hay algo generacional, hay algo de aceptar esa innovación como parte del crecimiento de la empresa y está vinculado definitivamente a quien esté mandando. Sí, yo concuerdo con Isabel y con Guillermo, pero quizás también de nuevo tiendo a pensar que me gustaría hacer como una distinción. He visto ejemplos notables de fundadores que han empujado esos temas, eh, y también ejemplos notables de renovación gracias a la incorporación de las nuevas generaciones, que vienen con un sello marcado bien importante en esas áreas. Entonces creo que no lo percibo de la manera que lo planteas tú, Giovanna. Yo creo que quizás la distinción que yo haría es como de nuevo por tamaño empresa. Si tú estás en una etapa de sobrevivencia y que tú en el fondo vives del negocio y que finalmente tus trabajadores, o sea, como que finalmente estás en esa etapa, claro, hablar de ESG es un poquitito un lujo que no sabes si te lo puedes permitir. Pero cuando tú ya estás hablando de una empresa más consolidada, cuando tú ya estás hablando de una agrupación que ha iniciado este camino de la profesionalización, como decíamos, el tema del gobierno va de cajón, o sea, cae perfecto ahí como para empezar a trabajarlo, y van a ir incluyéndose los otros temas sí o sí. Entonces, claro, yo lo veo un poco distinta a la visión tuya sobre la empresa, salvo que nos pongamos un poco más en la que está todavía en la etapa como de supervivencia. Es que yo creo que también depende de si los miembros de la empresa familiar, independientemente del fundador, que es el que efectivamente a veces pone mucha resistencia, lo he vivido, este, creo que también depende un poco si dentro de las reglas o el protocolo que tiene la familia, fomenta que las nuevas generaciones empiecen trabajando en corporaciones Sí, para que sí. puedan luego traer, y eso lo hemos hablado en el último conversatorio que tuvimos en el ILAFEP, para que justamente sean ellos los que traigan las buenas prácticas de empresas más grandes y de verdad te des cuenta que tampoco no necesitas invertir mucho, ¿no? Con escoger 2 ODS y empezar a alinearte en temas de igualdad, de promover de dar igualdad de oportunidades para que las mujeres se desarrollen, etcétera, ¿no? Y así empiezas, ¿no? Partiendo desde el propósito, obviamente, ¿no? Y y nada, pienso que es un poco a veces desconocimiento, ¿no? O sea, hay resistencia ante lo desconocido y también hay todas las tendencias, pues, y todas las cosas que uno escucha, que hacen que quizás digan, bueno, ¿para qué me voy a meter en este tema? Porque ya va a dar vuelta atrás, va a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por los comentarios, porque todos muy valiosos, realmente. Muchísimas gracias. Quedaría con reflexiones valiosas sobre esa mirada de construcción colectiva de las diferentes generaciones, que es donde se logra muchas veces romper esas miradas aisladas de sectores que no es que sean los ogros del cuento, sino que más bien están preocupados por cuidar su proyecto y cuidar a su familia. Y cuando hay ese trabajar junto y el aprendizaje junto con las nuevas generaciones, es posible darle a esa empresa la capacidad de poder sobrevivir a estos tiempos complejos que vivimos y que requieren agilidad, innovación y una nueva mirada. Nos quedan muchísimos temas para conversar. Ha sido hoy día un día muy bonito. Muchísimas gracias por todo su desprendimiento de compartir. Antes de despedirnos, voy a presentar nuestro conversatorio del mes de septiembre. Vamos a hablar sobre el directorio o el board y su relación con el Consejo de Familia. Va a ser el 24 de septiembre y los esperamos porque creo que es un tema central. Miren, en Perú son muy pocas las empresas que tienen directorio, porque acá tenemos una forma de sociedad anónima que pueden hacer sin directorio.
Hay muy pocas empresas que tienen directorio, muy pocas empresas que tienen directorio funcional y muy pocas familias que tienen consejos de familia. O sea, estos son temas que creo que nosotros, que son temas aspiracionales, tenemos que hablar de las buenas prácticas, porque todos tenemos que aspirar a ser con las grandes familias, dueñas de estas grandes empresas capaces de generar propósito con impacto en las personas, en el planeta, la sostenibilidad que estaba en nuestro último tema del llevar. Muchísimas gracias. El conversatorio está listo mañana, grabado en nuestras redes. Y no me queda más que agradecer por su cariño y su emprendimiento y de habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. No, muchas gracias a Gracias, ustedes. gracias a todos. Un gusto. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias.